¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer los análisis al arquetipo de XYZ y las cartas unión de la A a la Z. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Gastón, Martín Calu y Durán Hernández Cristian David es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. El tema de XYZ aparece en el set de Magician's Force en 2003, arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo máquina, están orientados a la invocación de fusión a través de la fusión de contacto. En su aparición estos se concentraban en estar removiendo 2 o 3 piezas temáticas en campo y dependiendo de cuáles eran estos nombres el monstruo que se iba a poder invocar sobre sus efectos y qué tanto íbamos a poder interactuar con el oponente. Hoy en día el concepto mejoró y evolucionó al punto de poder estar removiendo los materiales de campo, sea como monstruos, sea como cartas de magia o incluso desde cementerio para poder estar accediendo a los monstruos jefes, y todo esto se desarrolla alrededor de la invocación de unión y cómo podemos estar aprovechando esta. El estilo de juego del deck es de combo, sus efectos naturales sugieren un estilo de beatdown, no obstante dependerá mucho de sus complementos y su construcción sobre cómo se puede sentir este deck. Este tema tiene una estrecha relación con el tema de ABC, al cual ya le hicimos su propio video por separado. Es muy recomendable que ya hayan visto dicho video o que ya tengan conocimiento de cómo funciona el arquetipo y por extensión las cartas de unión, ya que tienen una estrecha relación y así va a ser mucho más fácil el poder entender estas nuevas cartas. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Antes de comenzar, si no les interesan las tristemente obsoletas y malas cartas WXYZ, pueden saltar a la estampa de tiempo que está en su pantalla, donde comenzamos a hablar de los efectos relevantes y potentes alrededor del deck. Absolutamente todos los monstruos de main deck son de atributo de luz, de nivel 4 y tipo máquina. Esta es la característica común del arquetipo, pero que nos ayudará incluso a comprender cómo se utilizan y qué es lo que esperamos para los temas. Lo siguiente es tener bien definido qué es un monstruo de unión. Los monstruos de unión tienen la característica de que se pueden equipar a ciertos monstruos y también se pueden desequipar para invocarse de forma especial al campo. Dependiendo cuál sea el nombre por su edad y función, puede que tengan restricciones de nombres, añadirles efectos de protección y más, pero eso es lo que en común son los monstruos de unión, y esto es vital para poder entender cómo es que funcionan. Dicho esto, vamos a hacer la revisión conforme fueron lanzados, si son necesarios y en qué capacidad. El primero fue el X Headcanon, con 1800 de ataque y 1500 de defensa. Es un monstruo de vainilla y no es un monstruo unión. Esto será relevante conforme avancemos con las explicaciones, así que vale la pena tenerlo en mente. En su momento de entrega el equilibrio era que al ser un monstruo de nivel 4 con 1800 de ataque era lo suficientemente fuerte como para encima darle un efecto. No hace falta decir que esto envejeció de la peor forma posible y es mucho de lo que detiene de su uso en más versiones. El White Dragon Head con 1500 de ataque y 1600 de defensa, una vez por turno podemos o seleccionar un X Headcanon que controlamos y le equipamos esta carta a ese blanco, o desequipar esta carta e invocarla de forma especial. Un monstruo equipado con esta carta gana 400 puntos de ataque y defensa. Además, si el monstruo fuera a ser destruido por efecto por batalla, podemos destruir esta carta en su lugar. Por último tenemos al Sea Metal Tank con 1500 de ataque y 1300 de defensa. Una vez por turno podemos o seleccionar un X Headcanon o un White Dragon Head que controlamos, le equipamos esta carta a ese blanco o desequipamos esta carta y le invocamos de forma especial. Un monstruo equipado con esta carta gana 600 puntos de ataque y defensa. Además, si el monstruo fuera a ser destruido por batalla por efecto, podemos destruir esta carta en su lugar. Estos dos monstruos tienen básicamente el mismo efecto, solo que Y se puede equipar a X y Z se puede equipar a X y Y. Estos muy humildes efectos de unión fueron los primeros que vimos. La idea era poder proteger nuestras mejores cartas o poder tener dos cuerpos en campo para las invocaciones de fusión que veremos a continuación. Para el extra deck, todo en esta estrategia son monstruos de fusión. Los que explicaremos, los 4 comparten las siguientes características. Debe ser invocado de forma especial primero desde nuestro extra deck al remover los materiales mencionados mientras los controlamos, y no puede ser invocado de forma especial desde el cementerio. De nivel 6 tenemos 3 monstruos. El primero es el X White Dragon Cannon, 200 de ataque, 1900 de defensa, que pide al X Headcanon y al White Dragon Head. Podemos descartar una carta, luego seleccionamos una magia o trampa boca arriba que el oponente controla, la destruimos. El X Sea Tank Cannon, que pide al X Headcanon y al Sea Metal Tank, para descartar una carta para seleccionar una magia o trampa boca abajo que el oponente controla y destruirla. O el Y Sea Tank Dragon, que pide al White Dragon Head y al Sea Metal Tank, para descartar una carta, seleccionar un monstruo boca abajo que el oponente controla y destruir ese blanco. Estas 3 fusiones constituían el núcleo de la estrategia. Podíamos cambiar rápidamente 2 monstruos por la posibilidad de destruir una magia o trampa, fuera boca arriba o boca abajo, o un monstruo boca abajo que el oponente controlara. Lo que para su tiempo el efecto para meterse contra magias y trampas no estaba mal, pero para los monstruos eran efectos atroces. No le ayuda que estos son callejones sin salida, es decir, una vez invocado estamos comprometidos a usarlos en su mejor capacidad, ya que no había forma de poder devolver las piezas. Esto llegaría mucho tiempo después. El monstruo principal era el X Sea Dragon Cannon de nivel 8 con 3000 de ataque y 2800 de defensa. Pide como materiales al X
X-Head Cannon, Y Dragon Head y al C-Metal Tank. Podemos descartar una carta, luego seleccionamos una carta que el oponente controla, destruimos ese blanco. Esta es la máxima flexibilidad del deck y lo que en su momento sí marcaba una diferencia. En lugar de tener que ir por el monstruo idóneo para la situación, este directamente podía meterse incluso con monstruos boca arriba. A pesar de esto, jamás fue un efecto de consideración, al menos no para hacerlo relevante, pero sí era el objetivo en su momento. El XYZ Combine es una magia continua. Si nuestra carta de monstruo máquina luz de unión es removido, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial un X-Head Cannon, Y Dragon Head o el C-Metal Cannon desde nuestro deck. Esta es una carta mucho más reciente pero que debió de existir en su momento. Esto es tan sencillo como que por jugar podemos poner otra pieza en circulación, lo que no estaba nada mal considerando cómo las jugadas requieren tantos recursos. El otro efecto es que podemos regresar un monstruo de fusión que controlamos de vuelta al deck. Invocamos de forma especial hasta 2 de nuestros monstruos removidos con nombres diferentes entre el X-Head Cannon, Y Dragon Head y el C-Metal Tank. Y solo podemos usar cada efecto del XYZ Combine por turno. De nuevo, este efecto no estaba en el momento de creación, pero que solucionaba muchos de los problemas que se tenían con el deck. Esta carta les permitía desarmarse y en el proceso incluso completar la tercera pieza para el uso del XYZ Dragon Cannon. Hubiera sido una carta fantástica de tener para su momento, pero este es tan actual que pasó sin pena ni gloria. La última es el XYZ Hyper Cannon, es una trampa continua. Debemos controlar al XYZ Dragon Cannon o un monstruo de fusión que menciona al XYZ Dragon Cannon como material para activar el efecto de esta carta. El efecto de esta carta depende del turno que sea. Si es nuestro turno podemos seleccionar uno de nuestros monstruos de unión removidos y lo ponemos en el fondo del deck para robar una carta, o si es turno del oponente podemos descartar cualquier número de cartas, luego seleccionamos ese mismo número de cartas que el oponente controla y las destruimos. Y solo podemos usar este efecto del XYZ Hyper Cannon una vez por turno. Hyper Cannon también es una carta muy reciente, sobre lo que hace el costo de destrucción de las fusiones es excesivamente alto, por lo que una forma de poder mantener ventaja para seguirlo usando era crucial. También servía como un reciclaje, esto por la parte del efecto de nuestro turno, y para el turno del oponente era básicamente usar el efecto del XYZ Dragon Cannon, solo que incluso involucrando más cartas, sintiéndose como una mejora de consideración. Tiene exactamente el mismo valor que Combine y también la misma característica desafortunada de no servir por el momento de entrega. Tiempo después fueron entregados los complementos WW, con incluso peores pecados que las cartas originales. Sobre lo que hace cada una, el V-Tiger Jet es un monstruo de 1600 de ataque y 1800 de defensa. Es básicamente lo mismo que explicamos con el X-Head Cannon, solo que este se necesita para una jugada específica. El complemento es el Wing Catapult. Una vez por turno podemos o seleccionar un V-Tiger Jet que controlamos y le equipamos esta carta a ese blanco, o desequipamos esta carta y le invocamos de forma especial. Si el monstruo equipado fuera a ser destruido por efecto de carta por batalla, podemos destruir esta carta en su lugar y el monstruo equipado gana 400 puntos de ataque. De nuevo, la idea de poder dar más letras en papel era interesante, pero en ejecución muy pobre. Esto se hizo mucho peor con su monstruo de fusión temático. Este es el BW Tiger Catapult, que pide como materiales al V-Tiger Jet y al Wing Catapult. Debe ser invocado de forma especial primero desde nuestro extra deck al remover los materiales mencionados mientras los controlamos. Podemos descartar una carta, luego seleccionamos un monstruo que el oponente controla. Cambiamos la posición de batalla de ese blanco. Efectos de volteo no son activados. Sobre esta ya no tiene la restricción de no invocarse desde el cementerio, lo que es lo único que tiene a su favor. Estar enfocado en los efectos de volteo cuando el YZ Tank Dragon y el XYZ Dragon Cannon ya podían hacer esto sin ningún problema, se siente como una mala broma, con el único valor agregado de poder destruir un monstruo por batalla, aspecto que jamás explotó en el deck. Incluso tuvimos un nuevo mejor monstruo jefe, este era el BW XYZ Dragon Catapult Cannon, monstruo de 3000 de ataque, 2800 de defensa y nivel 8. Pide como materiales al BW Tiger Catapult y el XYZ Dragon Cannon. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck al remover los materiales mencionados mientras los controlamos. Esto hacía excesivamente complejo al tenerlo en campo. Ya era difícil el poder lograr y justificar invocar al XYZ y no se diga al BW, y luego querer removerlo hacia nuestro control para este monstruo lo hacían una tarea casi imposible. Una vez por turno podemos seleccionar una carta que el oponente controla, removemos ese blanco. Esta sí es directamente una gran mejora de los efectos que conocíamos, ya no tiene un costo y ahora remueve, casi asegurando que se anulará el elemento que tiene el rival, pero recordando lo difícil que es acceder a este arruina mucho de la carta. Por último, cuando esta carta declara un ataque a un monstruo del oponente podemos seleccionar el blanco del ataque, cambiamos su posición de batalla de ese blanco. Efectos de volteo no son activados. Este último haciendo alusión al efecto del BW Tiger Catapult. El BW XYZ no era un mal monstruo jefe, pero estaba detrás de uno de los decks o estrategias menos viables para poder usar que teníamos en el juego, haciendo casi imposible su uso o el pensar que lo podíamos llegar a usar de forma consistente. De todas las cartas que hemos mencionado, a reserva que se quieran orientar y aprovechar la invocación de dichos monstruos obsoletos, ninguna carta de estas debe ser llevado. Las únicas que escapan a esto son el X-Head Cannon y el XYZ Dragon Cannon. En cierta capacidad podrían incluso utilizar al Y y al Z, pero cuando llegamos al punto crucial de sus efectos quedará más claro de por qué esto es así, y de hacerlo solamente necesitarían una copia de cada uno.
Esto nos lleva a la creación del ABC, deck competitivo, y que no entraremos en muchos detalles debido a que este ya tiene su propio video de explicación, así que solo haremos hincapié en lo que será muy valioso para el uso con las nuevas cartas. Los tres monstruos principales tienen su efecto de unión compartido. Esto es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo máquina que controlamos y equipamos esta carta a ese blanco, o desequipamos esta carta y la invocamos de forma especial. Al igual que lo mencionado con los otros unión, esto no era una vez por turno, pero por fin este deck los puede explotar como increíbles cuerpos. También, si el monstruo equipado fuera a ser destruido por batalla por efecto, destruimos esta carta en su lugar, y de forma adicional, el monstruo equipado tiene una inmunidad adicional. A es para efectos de monstruos, B es para magias y C es para trampas, todas estas efectos del rival. Sobre lo valioso de estas es que todas hacen valiosos si se van del campo al cementerio, no importa si eran monstruos, si estaban unidos a un monstruo, usados por una jugada de sincro, fusión, link, por efecto, por costo, pero desde el campo al cementerio. Por la parte del A Assault Core permite seleccionar otro monstruo unión en nuestro cementerio para añadirlo a la mano, B-Buster Drake permite añadir un monstruo unión del deck a la mano, y por último el Sea-Crush Wyvern invoca desde la mano un monstruo unión. Los tres son necesarios porque el ABC Dragon Buster que explicaremos a continuación es una carta esencial para el nuevo funcionamiento de este deck. Pero sobre las piezas, A Assault Core por obviedad se debe llevar al menos una copia. Hay combos que permitirían reciclar algo importante como el B-Buster Drake o las nuevas cartas a las cuales llegaremos. B-Buster Drake, al igual que en su deck hogar, siempre se tiene que llevar a 3 copias, porque buscar y generar recursos es lo más importante. Encima ninguno de estos efectos es una vez por turno, y el Sea-Crush Wyvern tiene la misma consideración que el A Assault Core sobre poder extender. Dependerá sobre su construcción y combos sobre si A o C querrían estar alguno a más copias. En el extra deck tenemos al ABC Dragon Buster, y al igual que el XYZ Dragon Cannon es de nivel 8 con 3000 puntos de ataque, 2800 de defensa. Se invoca de forma especial al remover las 3 piezas en nuestro control o en el cementerio, y esta flexibilidad le permitía no solo un muy fácil y rápido acceso a esta, sino aprovechar sus recursos de muchas formas o apurar su invocación. Una vez por turno, como efecto rápido y descartando una carta, seleccionábamos una carta en campo para removerla, lo que era casi el efecto del BWXYZ pero con un costo de mano, y de forma adicional, en el turno del oponente como efecto rápido, permitía tributarlo para seleccionar 3 monstruos máquina luz unión removidas con nombres diferentes para invocarlas a nuestro campo, generándole un reciclaje de recursos increíble. La idea era invocarlo, hacer el máximo daño al rival posible y en el turno del rival, idóneamente después de removerle algo, tributarlo para tener 3 monstruos que de irse al cementerio generaban ventaja o para poder usarlos en nuestro turno otra vez para el uso de este. Esta fue una revolución en su tiempo y todavía es un monstruo increíble, mucho más considerando lo fácil que es el invocarlo, incluso varias copias por turno para poder usarlo. De este depende el espacio del extra deck, se puede ver entre 1 y hasta 3 copias, depende mucho de cuántos problemas puedan solucionar con este, si usan complementos que la pidan como material, el juego largo y muchos factores más, pero siempre aparece y sigue siendo tan importante. En la aparición del ABC también llegó el A2C Dragon Buster Cannon, monstruo de 4000 puntos de ataque, 4000 de defensa de nivel 10, pide como materiales al ABC Dragon Buster y el XYZ Dragon Cannon. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck al remover los materiales con sus nombres originales mencionados mientras los controlamos, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma, no utilizamos polimerización. Esto le genera la máxima problemática mencionada con el BWXYZ, controlar ambos monstruos y removerlos les hace muy problemáticos. Afortunadamente el campo del deck y las flexibilidades con los monstruos unión ayudan, pero no es la tarea más sencilla. Durante el turno de cualquier jugador, cuando el oponente activa una carta de magia, trampa o efecto de monstruo, podemos descartar una carta, negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esta carta. De esto, es quizás el valor más alto que hayamos visto en un monstruo hasta ahora. Quitando que destruye pero no remueve, previene muchas jugadas y no es ni una vez por turno, ni una vez por cadena, así que mientras tengamos mano y el oponente intente jugar, podemos detener el juego por completo. Incluso si ya no tuviéramos valor o si necesitáramos eludir selección, poner más monstruos en campo. Durante el turno de cualquier jugador podemos remover esta carta, luego seleccionamos cada uno de nuestros ABC Dragon Buster y XYZ Dragon Cannon removidos, los invocamos de forma especial, así que este es similar a lo que es ABC, se puede regresar sus materiales, incluso permitiéndole usar los efectos de los 2 monstruos de fusión, removerlos para ir por este, usar sus efectos en diferentes capacidades y luego volver a los monstruos originales con sus 2 efectos activos otra vez. Mejoraron mucho los monstruos de fusión, pero siguen siendo muy difíciles de poner en circulación, al menos hasta la entrega de este soporte. La mayoría no la lleva, pero el soporte que revisaremos ha hecho que nunca haya sido más simple y directo el invocarlos, por lo que no descarten su uso, podrían sorprenderse de la potencia y facilidad de invocar este. La magia que se entregó con este soporte fue el campo Union Hanger, que en activación permite añadir un monstruo unión de máquina luz del deck a la mano, buscándonos absolutamente todas las piezas del arquetipo, aunque, y desde aquí comienza a ser importante, el no poder buscar por ahora ni X ni B, si bien no son cartas que se extrañen de ninguna forma, sí será una laguna que mencionaremos más adelante. Lo otro es que una vez por turno, si uno o varios monstruos
monstruos de Unión Máquina Luz son invocados de forma normal o especial, permitirá seleccionar uno de esos monstruos para equiparle un monstruo Unión Máquina Luz apropiado con un nombre diferente desde el deck a ese monstruo, pero el monstruo equipado no se puede invocar de forma especial este turno. Esto, si bien no permitía el poder hacer todo el juego de los monstruos de Unión, en definitiva ayudaba a poder acelerar el proceso de invocar los monstruos Unión, desde algo muy rápido y directo como lo sería el YC hasta más formas de mantenerlos en campo considerando sus inmunidades. Aquí incluso entra el aspecto de que los monstruos A, B y C, y que yéndose del campo al cementerio tienen valor y formas de generarnos ventaja, muchos gracias a esto, y si sumamos que esto se puede hacer en ambos turnos, incluso la forma en que ABC se rompe, son muchos los combos que abre esta carta. Va a ser una carta excesivamente importante para esta nueva versión del deck, así que no importa que se lleva 3 copias. La última fue la Union Scramble, es una trampa normal, que seleccionamos 3 de nuestros monstruos de vainilla Luz Máquina y o Luz Máquina Unión y los invocamos de forma especial. También durante el turno de cualquier jugador excepto el turno que esta carta cayó al cementerio, permite removerla del cementerio para seleccionar un monstruo Máquina Luz de vainilla o un monstruo Máquina Luz de Unión removido y lo regresamos a nuestra mano. Esta fue pensada como un reciclaje, fuera como una forma adicional de tener todas las piezas otra vez en campo para poner otro monstruo jefe o como un reciclaje de al menos una pieza y poder mitigar los costos de las fusiones. Una carta muy lenta para considerarla, pero seguía sumando al arsenal. Hubo otras 4 cartas de soporte para su momento. La primera fue el Union Driver. Este es un monstruo de luz de nivel 5 de tipo máquina y es un unión. Tenía los efectos de los unión con la flexibilidad de poderse equipar a cualquier monstruo y desequiparse para aparecer. Daba la protección a destrucción, pero lo verdaderamente increíble era su efecto que, mientras estaba equipado un monstruo, permitía removerlo para equipar otros monstruos unión de nivel 4 o inferior apropiado desde nuestro deck a ese monstruo al que estaba equipado. Esto, en conjunto de lo dicho de Union Hanger, se traducía en que por un paso adicional, ahora sí podíamos aprovechar por completo el uso de los monstruos de unión, abriendo muchísimas jugadas para comenzar a jugar. Este todavía se tiene que llevar, aunque las restricciones de los Unión cada día son más laxas, por lo que algunos podrían considerar no llevarlo. Esto va a quedar mucho más claro más adelante. Para el extra deck primero tuvimos al Armed Dragon Catapult Cannon, monstruo de 3500 de ataque, 3000 de defensa de nivel 10, que pide como materiales al BWXYC Dragon Catapult Cannon y al Armed Dragon de nivel 7. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck durante un duelo que invocamos de forma especial los materiales mencionados, al remover estos desde nuestro campo y o cementerio. No utilizamos polimerización. Esta es una nueva flexibilidad. Los materiales se pueden ver extraños, pero las cartas BWXYC tienen relación con el deck Oyama y a su vez con el Armed Dragon, así que tiene sentido de por qué los materiales para este. E incluso, si aquí invocamos ambos rápido, primero uno, luego el otro, que los perdemos, que los enviamos al cementerio de alguna forma, todavía vamos a poder invocarlo gracias a esto, lo que le da una flexibilidad muy interesante de cuándo es que puede aparecer este monstruo en campo. El oponente no puede activar cartas o efectos con el mismo nombre de ninguna carta removida. Este es un efecto tipo Floodgate interesante. No poder usar nombres de cartas removidas podría ser un efecto bastante potente si pudiéramos jugar contra algo que se basa en remover o asegurarnos que el oponente tiene la mayoría de sus cartas removidas, y el último efecto ayuda con esto. Una vez por turno durante el turno del oponente como un efecto rápido podemos remover una carta desde nuestro deck o extra deck. Removemos todas las cartas que el oponente controla y en su cementerio. Esto es básicamente reiniciarle el juego del rival por completo, ni siquiera habría forma de poder recuperarlas por el efecto antes dicho. Si tenemos en mente que es un efecto tan potente orientado para aprovechar siguiendo segundo y que podríamos usar los demás recursos para agotar lo que hace el rival y que luego este aparezca, idóneamente limpiando el campo y el oponente excesivamente condicionado, sea por perder la mayoría de recursos y haber jugado mucho o por el efecto ya dicho, es un monstruo jefe impresionante, pero detrás de un material demasiado específico. Armed Dragon recibió soporte en Blazing Vortex, por lo que mejoró la facilidad de invocar este. Tienen su propio video de análisis y también hay cartas Oyama para ponerlo en circulación. Para lo que son las construcciones de A2C, que son en las que nos concentraremos en este video, este no es ni un buen pago ni una buena carta viable a buscar invocar. No es como tal una carta del arquetipo, pero claramente fue diseñada para dar apoyo a este tema. Este es el Union Carrier, monstruo de luz máquina de Link 2 que pide como materiales 2 monstruos con el mismo tipo o atributo. No se puede usar como material de Link el turno que es invocado por Link, lo que veremos un poco más adelante de cómo esto incluso se puede mitigar con nuestra nueva fusión. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos, le equipamos un monstruo desde nuestra mano o deck con el mismo tipo o atributo original. El monstruo equipado gana 1000 puntos de ataque y si lo equipamos desde el deck, no podemos invocar de forma especial monstruos con el nombre de ese equipo por el resto de este turno. Esto es muy parecido a lo que mencionamos con Union Hanger y Union Driver. Sea una forma de poder poner en circulación más nombres o poder acomodar algo y luego utilizarlo, esto le daba mucha flexibilidad. Incluso el pedir 2 materiales que se pueden usar y aprovechar tan bien en el deck hace que todo pueda sumar en esta carta.
la carta se encuentra prohibida en este momento para todos los formatos por lo genérico de su uso. No obstante, haremos una nota al final del video sobre qué podría ser de esta a futuro, y si estuviera legal en cualquier capacidad, debe ser una carta que se tiene que usar y aprovechar al máximo. Y la última fue la Unauthorized Reactivation, es una quick play. Seleccionamos un monstruo máquina que controlamos y le equipamos un monstruo unión máquina desde nuestra mano o deck a ese monstruo, pero ese monstruo unión no se puede invocar de forma especial este turno y solo podemos activar una por turno. Esto es básicamente lo mismo que hacía Union Hangar, pero ahora con 3 copias adicionales. La flexibilidad de ser una quick play para usarlo en los puntos más críticos, sumando a las inmunidades que daban las piezas ABC, la creación de Union Driver y todo el soporte unión que tuviéramos y que aparecerá, era una forma increíble de incrementar la consistencia o de tener más opciones y realizar el juego. Este todavía es una carta muy necesaria, solo que igual que Union Driver y por su estrecha relación a corregir el problema de Union Hangar, es el número que podrían elegir para esta. La mayoría la lleva, pero son muchas lógicas diferentes sobre si estaría a 1, 2 o hasta 3 copias. Esto nos lleva a las nuevas cartas de soporte que aparecen en el Duelist Pack y motivo de hacer este video. Primero tenemos al X-Cross Cannon. Si controlamos un monstruo de fusión máquina de luz o un monstruo de unión, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esta permite ayudarle con una de las mayores debilidades del deck, que, al usar tantas piezas de unión, podía suceder que solo pusiéramos uno de estos monstruos en campo sin mayor valor, además de tenerlos allí y esperar que tuviéramos algún complemento como Union Hangar o Unauthorized Reactivation para poder usarlo. Ahora con la presencia de básicamente lo que sea que usaremos para poder jugar, podemos poner un segundo cuerpo en campo, lo que nos abre un abanico muy considerable de opciones para jugar. Solo como nota, este monstruo no es uno de unión, por lo que escapa para ciertos efectos y criterios, así como lo mencionaremos un poco más adelante con lo ya dicho del X y el P. Durante nuestra main phase podemos equipar un monstruo unión máquina de luz adecuado desde nuestro deck a esta carta como si hubiera sido equipada por el efecto de ese monstruo. Además no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de atributo de luz, y solo podemos usar cada efecto del X-Cross Cannon una vez por turno. De esto es muy similar a lo que hace Union Hangar, Unauthorized Reactivation y por extensión los efectos de los monstruos unión. No obstante, hay una pequeña pero significativa diferencia, que es no poner restricciones a que no podamos usar sus efectos para invocarlos de forma especial. Esto genera que el X-Cross Cannon pueda equiparse cualquier monstruo unión que hemos mencionado para ponerlo en campo o enviarlo al cementerio de las múltiples formas que quiera hacer este deck, lo que puede parecer poco, pero considerando la importancia que mencionamos para el Hangar Reactivation y que esta carta haga lo mismo sin la necesidad de usar a Driver y que se pueda poner en campo solo por jugar, es demasiada potencia. A cambio de esto, solo podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck de atributo de luz. Esta es una restricción pensada para solo su arquetipo, pero es tan laxa que hará muy poca diferencia para su juego. Si bien complementos que antes o que para algunas construcciones se sentirán que quedan fuera o que eran muy necesarios, lo que gana en potencia y potencial de combo tienen esta restricción como una bastante lógica. X-Cross Cannon es de las mejores nuevas cartas, lo que nos ayudará a acomodar y hacer combos impresionante, sea como primer campo, extensión, es demasiado lo que hace por el deck, siempre tienen que llevarlo a 3 copias. Luego tenemos sus dos complementos, estos son monstruos de unión con los dos efectos compartidos, siendo la capacidad de equiparse o desequiparse y la protección a destrucción. Para lo que hace cada uno en específico, el White Dragon Your Head, si esta carta es invocada de forma especial, podemos equiparle un monstruo máquina nivel 4 de luz desde nuestra mano cementerio a esta carta. Además no podemos invocar de forma especial monstruos desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de atributo de luz. La restricción es exactamente la misma que mencionamos con el X-Cross Cannon, así que en básicamente cualquier punto que estén obteniendo este efecto se verán sin poder usar dichas cartas, lo que no hace mucha diferencia para los combos. Para el efecto, que en invocación especial podamos equiparlo a un monstruo adecuado desde mano cementerio da para demasiadas opciones, sea poder reciclar algo de cementerio o para sacar un recurso desde la mano. Este tampoco pone la restricción de las cartas anteriores de apoyo que no podamos invocarlos después por su propio efecto, permitiendo entonces equipar y seguir extendiendo. Pero lo más impresionante e importante de todo es que este efecto no es una vez por turno, es por copia. Así que cuando este monstruo sea invocado de forma especial, sea por su propio efecto, por efectos temáticos, efectos de complemento, vamos a poder generar técnicamente un cuerpo adicional, un equipo más, lo que genera una profundidad absolutamente ridícula, al punto de que muchas veces se quieren las 3 copias de este en cementerio para poder invocar una, equipar otra con la primera, invocar por su segundo efecto la segunda hará lo mismo con la tercera y la tercera dará un cuarto recurso, que incluso dependiendo qué sea o cómo lo usemos podría dar más valor. Esta, sabiendo usar el deck, es la que más potencia tiene. Son impresionantes las extensiones que se logran con la carta, pero sí tiene una complejidad considerable para saber cómo, dónde y cuándo es que debemos usarlo. Dicho esto, su uso es de lo más peculiar. Su máximo potencial está en obviamente utilizar 3 copias para equipar, invocar y usar la segunda y tercera copia cada vez,
pero los combos para lograr esto sumado a los complementos de extra deck son tan específicos que es difícil justificar llevar tantas copias. Técnicamente solo una copia es suficiente para obtener su valor y usarlo como material de extra deck, pero hagan sus propias pruebas para saber si querrían usarlo a su máximo potencial o alguna lógica diferente y un número adecuado para ustedes. El último de los materiales es el Sicilian Tank. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos equiparle uno de nuestros monstruos máquina nivel 4 de luz que están removidos a esta carta. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno, excepto monstruos de atributo de luz. De nuevo, la restricción que comparten las otras dos cartas, así que esto ya es una costumbre. Lo que resalta es que podemos equipar esta vez monstruos removidos, lo que en papel parece el efecto más débil de los tres que ya revisamos, y técnicamente sí lo es, pero este también aplica el mismo criterio que lo dicho con Y. No es una vez por turno, así que siempre y cuando podamos estar equipando y equipando para este, de forma muy evidente, más piezas de Sicilian Tank así como del G-Dragon Gearhead, también podemos entonces tener muchos cuerpos y hasta reciclaje. No obstante, acomodar cartas removidas no es tarea fácil. De entrada, las piezas se pueden remover cuando se invoca el monstruo de fusión en cuestión, así que la posibilidad de poder invocar así desde las removidas se siente muy remota. Lo otro es que, buscando esta jugada, es mucho mejor enfocarse a Y con mejores flexibilidades y facilidades de no solamente hacer esto, sino de lograrlo una y otra vez, aunque hace falta mostrar una carta que ayudará a que esto sea muy simple. Los números de esta varían mucho y son mucho más bajos comparados a lo que es X y Y, jugadores que solamente lo llevan una copia para poderlo usar como material y hasta los que sus combos involucran hasta 3 copias para la máxima consistencia y potencia en los combos. Para el extra deck primero tenemos al Union Controller, es un monstruo de 2200 de ataque, 1900 de defensa y es un nivel 6. Esto va a ser importante sobre todo para algunos complementos. Pide como materiales un monstruo máquina de luz y específicamente al Y-Dragon Gearhead o al Sicilian Tank. Debe ser invocado de forma especial primero desde nuestro extra deck al remover las cartas mencionadas mientras las controlamos. Esto es básicamente lo que hemos visto en todas las fusiones de dos materiales, lo que da malos augurios para esta fusión. No obstante, vale la pena considerar dos puntos. Lo primero es que pide forzosamente al Y o al C nuevos, lo que los hace cartas mucho más necesarios, aspecto que vale la pena tener en mente. Pero considerando lo que mencionamos del Sicilian Tank y cómo es difícil remover los monstruos, esta es la carta que soluciona ese problema. Podemos removerlos como material para esta carta para que luego Sicilian pueda tener blancos para poder traer. Y, dependiendo del acomodo de recursos, sea que regresen uno o dos Sicilian y luego traigan al Y-Dragon Gearhead para seguir extendiendo, lo que sería un costo para esta fusión se acabaría convirtiendo en ventaja pura. Lo otro, y que tienen todos los monstruos de extra deck que hemos mencionado, pero que este por solo pedir dos materiales da de forma más fácil, es que dependiendo de qué tengamos equipado y o en campo, en el momento en que vamos a invocar ese monstruo, es el valor que podemos obtener. De cosas simples como que algunas cartas caigan al cementerio para obtener valor, como sería A, B o C, como implementos como el XYZ Combine y otros que faltan. Todo puede disparar y acomodar mucho antes de ir por un monstruo importante, y esto es solo para los requerimientos de invocación de este, ya que esta carta solo se hace mucho mejor. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, podemos añadir una magia o trampa desde nuestro deck a la mano que menciona un monstruo de unión en su texto, y solamente podemos utilizar este efecto del Union Controller una vez por turno. Este lo convierte en el buscador de magias y trampas para dar soporte a Unión. Esta puede buscar cartas muy viejas e infames como Frontline Base o las cartas que explicamos de inicio que podían dar soporte al tema de XYZ, pero de forma mucho más importante y significativa podemos buscar Union Hangar, Unauthorized Reactivation y hasta otras cartas que nos hacen falta por ver. Y buscar estas cartas es algo que no solamente se pedía por mucho tiempo para incrementar la consistencia, sino que se hace básicamente por jugar el deck de la forma más eficiente, obvia y natural, convirtiéndose en una búsqueda increíble. Y aquí también hay que añadir que al hacerlo en invocación, y ya que al mismo tiempo algunas cartas estarían cayendo al cementerio, se removerían o activarían, podríamos generar cadenas para que este efecto pueda pasar no importa qué. Por último, una vez por turno durante nuestra main phase podemos invocar de forma especial un monstruo de luz máquina normal o un monstruo unión desde nuestra mano, y este efecto no es una vez por turno, es una vez por copia. Y esto es algo que no habíamos hecho hincapié en ninguno de los otros monstruos, pero que es valioso de decir, que estos no tienen restricciones a invocar uno o múltiples por turno, cosa que nunca fue necesaria por lo difícil que era o incluso por ser el objetivo del deck. Pero, considerando cómo podemos acomodar recursos con lo ya dicho, la posibilidad de poder invocar uno o varios de estos nos ayudaría de gran forma. Sobre el invocar piezas temáticas desde la mano da para el máximo valor. Uno de los grandes problemas del deck es el no poder tener más monstruos o que, cuando las cadenas y efectos para ponerlos en circulación se terminan, que no podamos hacerlo de nuevo. Y aquí entran sus materiales tan genéricos. Aun cuando no generemos otra búsqueda, si con esto podemos hacer espacios, invocar monstruos desde la mano y más, es increíble lo que tiene de alcance este monstruo.
Union Controller no lo parece, pero es la carta que pone en circulación todos los recursos y combos. Es el punto de ahogo más crítico del deck y una carta que debemos practicar y proyectar mucho cómo serán los combos para decidir cuál es la forma en la cual queremos llevar estos. Siempre aparece y es casi una prioridad del deck, no solamente utilizar, sino aprovechar, pero los números varían demasiado dependiendo del espacio en el extra deck o qué tan útil es el efecto para ustedes. El otro monstruo es el XYZ Hyper Dragon Cannon. Es un monstruo de 3000 de ataque, 2800 de defensa, pero es un monstruo de nivel 9. Pide como materiales al X-Cross Cannon, Y Dragon Gearhead y al Sicilian Tank. Debe ser invocado primero de forma especial desde nuestro extra deck al remover las cartas mencionadas desde nuestro campo y o cementerio. Esta es una mejora considerando el XYZ original, sumado a que el conformarse de la misma forma que el ABC Dragon Buster también da los beneficios de remover las cartas, poner un monstruo de consideración rápido en campo y mucho más. Una vez por turno del oponente como un efecto rápido podemos descartar una carta, luego seleccionamos una carta que el oponente controla, la destruimos. Esto es directamente el efecto del XYZ Dragon Cannon pero en el turno del oponente, lo que como complemento no se siente nada mal. Mucho más si podemos invocar en nuestro turno al XYZ Dragon Cannon original y dejar este para el turno del rival. Y por último tenemos el efecto que ayudaría a esto y que pone mucho de la sinergia de la carta y todos los temas vistos hasta el momento. Podemos remover esta carta desde nuestro campo o cementerio y revelar un monstruo máquina fusión de luz de nivel 8 en nuestro extra deck. Invocamos de forma especial hasta 3 materiales cuyos nombres estén mencionados en ese monstruo desde nuestro cementerio y o removidas. Lo primero es que este monstruo es de nivel 9, por lo que no podríamos usar este efecto para invocar las nuevas versiones del XYZ, pero sí lo usaremos para poder regresar las piezas del XYZ Dragon Cannon, ABC Dragon Buster y hasta el BWXYZ Dragon Catapult Cannon, lo que puede tener múltiples usos, sea tener más efectos, más cuerpos, el tener más opciones para nuestro turno y solo mencionando algunos, incluso la posibilidad de poder removerla desde cementerio ayudaría a que podamos hasta perderla en batalla o por efecto y todavía obtener su máximo valor. El solo invocar desde cementerio y o removidas, dependiendo cuál sea el monstruo a invocar, se puede sentir como un problema, pero considerando todas las extensiones y búsquedas con efectos como de B-Buster Drake, C-Crush Wyvern, Y Dragon Gearhead, Sicilian Tank o Union Controller, entonces no debería de presentar un problema el tener todas estas piezas. De hecho, esto es para poder usarlas como cuerpos o solo ponerlas en circulación. Usar este efecto para ponerlas en campo, invocar el monstruo de fusión temático que necesitamos y luego incluso usarlo como material para otra invocación, revitaliza por completo los usos de las anteriores cartas y otras versiones, pero en definitiva se necesita práctica, así que sea como una interacción adicional para el turno del rival o una forma de poner muchos nombres y materiales en campo, todo suma en la carta. Este es técnicamente el objetivo del nuevo soporte, pero tiene tantas aplicaciones y flexibilidades que dependerá de ustedes. Muchos lo llevan solamente una copia como compañero en crimen del ABC Dragon Buster o para la jugada del XYZ Dragon Cannon junto con el A2C, otros que solo lo usan incluso como una forma de poner muchos cuerpos en campo. Hagan sus propias pruebas para decidir un número para ustedes, pero debe de aparecer sí o sí para aprovechar las nuevas letras del X, Y y Z. Para su nueva magia normal tenemos Union Activation. Enviamos un monstruo máquina normal o un monstruo de unión desde nuestra mano deck al cementerio, y si lo hacemos añadimos un monstruo máquina de luz con el mismo ataque pero con un nombre original diferente desde nuestro deck a nuestra mano. Lo primero es el requerimiento de enviar un monstruo unión o un monstruo máquina normal. El pedir enviar vainillas máquina es para poder incluir al X o B en lo que es esta carta. No obstante, la flexibilidad de poder enviar cualquier unión la convertirían en un Foolish Burial para el deck, lo que, con todo lo que ya dijimos, puede ser desde acomodar una pieza allí para poder equipar y revivir con Y, ser una pieza adicional para invocar alguna de las fusiones, el complementar jugadas y más. Pero la segunda parte del efecto es lo que la hace una tan interesante. Nos permite añadir un monstruo máquina luz con el mismo ataque pero un nombre diferente. Al solo fijarse en el ataque podemos tener flexibilidades interesantes, como lo sería enviar una de las piezas o letras menos útiles como lo sería X, Y, Z originales y poder añadir un recurso mucho mejor como el X-Cross Cannon, B-Buster Drake o el Y Dragon Gearhead, lo que no está nada mal. Así que esto se convierte en un Foolish Burial y un buscador para todo lo que tiene el deck, con incluso flexibilidades interesantes para aprovechar a futuro. Otro efecto es también de lo más peculiar. Si invocamos de forma especial 3 monstruos tipo máquina de luz al mismo tiempo mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover esta carta. Añadimos un monstruo con 3000 puntos de ataque o más desde nuestro deck a nuestra mano. Luego inmediatamente después de que este efecto resuelve, lo invocamos de forma normal. Y solo podemos usar cada efecto de Union Activation una vez por turno. Este es un extra para el deck, considerando que no tenemos cartas temáticas que puedan cubrir el monstruo con esa característica de ataque. Así que lo que se puede buscar es muy variado. Invocar 3 monstruos al mismo tiempo es algo muy simple de hacer con los efectos del nuevo XYZ o del ABC, así que no es difícil el poder usarlo. No obstante, esto requeriría o llevar un monstruo que puede ser sorpresivo para acomodar en campo o solo dejar este efecto de lado, y veremos algunas opciones interesantes para aprovechar esto.
Union Activation Day tiene un efecto de locura acomodando dos recursos. Esta es la que explica la razón de por qué muchos decks llevan al X Headcanon de vainilla, puesto que la convertirían en nuestra carta para enviar con esta y luego añadirnos un recurso espectacular como el X Cross Cannon. Y vale la pena revisar las combinaciones de lo que podemos lanzar y buscar con esta. Es indispensable para el mejor uso del deck. Se recomienda llevar a 3 copias, algunos jugadores la pueden llevar a 2, pero esto es por la capacidad del Union Controller para poderla buscar. Y por último tenemos el A2C Energy Load, es una trampa normal. Cuando el oponente activa una carta o efecto, podemos robar cartas igual al número de monstruos de nivel 8 superior máquina luz de fusión que controlamos. Esto es directamente para poder contrarrestar los costos de nuestros monstruos. Los ya explicados XYZ, ABC y BWXYZ. Todos piden como costo una carta en mano, y solo usar uno de estos efectos no es problemático, pero hacerlo con 2 o 3 monstruos requeriría el máximo uso y generación de recursos, o en su defecto, utilizar esta carta para poder mitigarlo. Incluso funciona con otros monstruos de niveles superiores, así que técnicamente puede funcionar con fusiones más potentes y hasta de otros temas. Durante nuestro standby phase podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Revolvemos hasta 6 de nuestros monstruos de máquina luz removidos de vuelta a nuestro deck, incluyendo un monstruo unión, y solo podemos usar cada efecto del A2C Energy Load una vez por turno. Este segundo efecto es un reciclaje que el deck no tenía. Si bien la capacidad de combo y de poder invocar, acomodar y buscar son formidables, también le da esta característica de un cañón de cristal, que si por alguna razón no logramos terminar el juego con lo que proponemos en el turno 1 o 2, entonces ya no podemos hacer mucho. Esto le ayuda a poder regresar una buena cantidad de piezas, aunque solo es a las removidas, así que idealmente sería para regresar las piezas de los monstruos jefes que ya usamos o que incluso perdimos. Esta trampa tiene mucho sentido de su creación y uso, pero se siente que deja mucho que desear cuando lo comparamos a lo que hacen sus magias o con la ridícula potencia a la cual tienen acceso ahora. La mayoría no la lleva, pero como con lo dicho con el XYZ Combine y otras, tiene buenas lógicas y argumentos de por qué se creó la carta. Para el plan de juego queremos utilizar los nuevos recursos del XYZ para poder potenciar los anteriores efectos de unión, así como poder acomodar muchas otras piezas que antes se llegaban a sentir incómodas. El deck ahora tiene muchas formas de comenzar los combos: Union Hangar, Union Activation, Unauthorized Reactivation, X Cross Cannon y hasta Union Controller. Todas nos buscarán las piezas más importantes del deck. Después de esto, usaremos una combinación de Y Dragon Gearhead, Sicilian Tank y B-Buster Drake para poder buscar, acomodar, invocar y extender. Todo esto para poder poner en circulación todas las piezas que necesitamos para las fusiones, sea A, B, C, B, W, X, Y, Z o las nuevas versiones de X, Y y Z. Y aún con la restricción a solo poder invocar monstruos de forma especial desde el extra deck de atributo de luz, muchas opciones de fusión por contacto, Xyz y Link nos ayudarán a mejorar y potenciar esto para lograr absurdos e increíbles combos para lograr la victoria. No importa si estamos yendo primero o segundo. Para las ventajas, el deck ya contaba con muchísimos efectos que no eran una vez por turno, sino por copia, y esto ya ayudaba a generar mucha ventaja, especialmente con las cartas ABC, pero con los nuevos alcances del X, Y y Z son una locura por decirlo menos. La limitante muchas veces es tener suficientes cartas genéricas para capitalizar de ello. Todas las cartas y planes de juego del arquetipo mejoran mucho. Esta es una característica casi regular a estas alturas, pero se tiene mucho más mérito cuando se tiene en consideración que lo mejorado fue algo como el tema de unión. La capacidad de combo de este deck es inaudita. La limitante son los monstruos de atributo de luz, pero básicamente cualquier objetivo de Link o de Exida rango 4 se puede alcanzar, aún algunos que pidan una ridícula cantidad de materiales. Aún con la restricción a solo monstruos de atributo de luz desde el extra deck, esto no contempla el main deck para los complementos que podemos llevar, y también se siente como una restricción laxa cuando vemos cuántas opciones tenemos para usar. La flexibilidad de construcción es increíblemente amplia, sea que se orientan a uno o múltiples de sus propios objetivos de juego. El optimizar o priorizar alguno de estos o ayudarles con opciones genéricas será muy difícil que puedan encontrar una construcción igual o definitiva. Tienen múltiples combos de una carta, y bien estos dependen por completo de sus mejores efectos como Union Hangar, X Cross Cannon o Union Activation. Esto le pone en mucha mejor posición que muchos otros decks, tanto en la potencia de combos y la posibilidad de llevar más complementos para jugar contra el rival. Por lo mismo, su capacidad de top deck y de volver al juego es muy alta, sea que estamos al robo y con una sola carta podemos realizar todas las jugadas, o que incluso por cómo funciona el deck no es nada difícil que empezando el turno podamos simplemente remover los recursos para ir por alguno de nuestros monstruos jefes, le permiten jugar en casi cualquier situación. Es un deck increíblemente rápido, no es difícil poder llevar el deck a más de 50 cartas y en un solo turno poder ver más de la mitad de estas, con todo lo que conlleva como robos de mayor calidad, capacidad de poder jugar muchísimas cartas para mejorar planes de juego, y esto solo mencionando algunos. Mejora mucho la consistencia.
Antes los combos se reducían a tener Union, Hangar y o una forma de poner dos monstruos Unión en campo para poder hacer las jugadas, así que sea por lo dicho de los combos de una carta o porque ahora hay muchas mejores opciones para hacer y complementar esto, puede jugar en más situaciones. Los diferentes efectos que dan los monstruos de unión son bastante modestos pero sorpresivamente útiles, sobre todo por Unauthorized Reactivation, se pueden hacer trucos de batalla, salvar monstruos por destrucción, entregar inmunidades para muchas cartas y solo mencionando algunos. Y por último, es un deck que tiene un potencial altísimo como pocas estrategias. Hay muchos decks que gracias a soporte e incluso complementos pueden alcanzar horizontes increíbles, pero todos contenidos en los efectos de una vez por turno de las estrategias. Este no es el caso, el potencial está completamente limitado a los espacios del juego y tamaño del extra deck, por lo que se ve detenido por el diseño de juego, no por la potencia de las cartas. Para las desventajas, no tiene capacidad de poner negadores en campo, al menos no en un punto sin que deba basarse en complementos o muy entrados en los combos. Incluso muchas construcciones no tienen esta capacidad, así que no importa qué tan potentes sean los campos, seguirán siendo vulnerables a cartas de poder o cartas populares. Todo en su juego selecciona, lo único que escapa a esto es la negación, pero es muy difícil de utilizar o alcanzar, así que estrategias o cartas que no se puedan seleccionar causarán muchos problemas. Es muy dependiente de sus mejores cartas, esto era algo que ya tenía el deck, pero con el soporte se hizo más marcado. Si no vemos Union Hangar, Union Activation o X-Cross Cannon o una combinación para empezar a jugar, el deck solo no sirve. Es excesivamente dependiente al extra deck, si no podemos invocar monstruos desde allí, simplemente no sirve. También necesita el cementerio, mucho más generarlo que usarlo, pero cualquier interrupción con este significará perder mucha ventaja o solo no jugar. De forma peculiar también depende por completo de remover, si no podemos hacer esto no podemos ir ni por sus complementos que nos ayudan mucho como Union Controller y mucho menos a los monstruos jefes. El deck no cuenta con un buen reciclaje, si bien los efectos de los nuevos XYZ y en general cómo funciona ABC ayudan a poder reinvocar su monstruo jefe y generar recursos en campo, esto no lo hace para poner cartas de vuelta al deck y seguir jugando, solo es tener recursos en circulación y obligar a usarlos, por lo que juegos largos no le van bien. Si su campo se rompe estará en problemas y puede que esto no le permita usar ciertos efectos en múltiples ecuaciones o estar muy condicionado a cuántas cartas tienen en su construcción. Casi todos sus planes de juego están condicionados a que podamos poner alguno de los monstruos jefes de extra deck en campo. Esto, si bien es muy sencillo de hacer de muchas formas, en muchos juegos se sentirá que el plan de juego está saliendo y decks que puedan usar sus efectos rápidos para condicionar o ahogar esto le causan muchos problemas. Esto le genera también la problemática de que no tiene cómo solucionar problemas rápidos, lo que en otros decks es usar recursos rápido o cortar caminos para poder llegar a ciertas cartas y luego jugar. Para este deck es imposible hacerlo. El deck sigue teniendo pagos altísimos, no lo parece, pero una carta en mano por interacción contra el oponente cuando se usa solamente una vez o un efecto no está mal, pero si pensamos utilizar esto unas 3 o 4 veces requiere demasiadas cartas en mano, provocando que debamos tener ciertos combos para ello o no poder hacerlo. Ya que el deck tiene un potencial de búsqueda tan alto y requiere tantas piezas específicas, utiliza demasiadas cartas tipo Garnet o ladrillos. Esto inevitablemente provoca que haya juegos donde veamos solamente estos y no cartas para empezar a jugar. Todavía le cuesta mucho trabajo ir segundo, mejora mucho por los complementos, pero un oponente que entienda cómo funciona el deck ahogará inmediatamente los cuerpos en campo sin permitirnos jugar de ninguna forma. El deck busca demasiado, efectos que no permitan o castiguen esto le hacen mucho daño. Es lógica pero lastimosa su nueva condición a solamente invocar monstruos del extra deck de atributo de luz, mucho más considerando como en la entrega de ABC no teníamos ninguna de estas y se sentía un buen equilibrio entre potencia y qué podía hacer. La dependencia y la invocación normal sigue allí, se ve mejorada en el respecto de que ciertos cuerpos en campo ya se pueden complementar con algunas cartas y jugar, pero si perdemos la invocación normal en casi cualquier capacidad no podemos jugar. Los juegos son muy definitivos, será bastante claro cómo se desarrollarán los juegos. Si el oponente nos detiene o no podemos hacer combo muy temprano en el turno, muy seguramente perderemos. Pero, si el oponente nos permite hacer combo completo o podemos pasar sobre la mayoría de sus interrupciones, entonces haremos combo y combo y combo hasta cansar al oponente y alcanzar la condición de gane, haciendo que no tenga juegos intermedios y que se sienta un tanto aburrido o muy definitivo. Y por último, no lo parece, pero es un deck increíblemente complejo de dominar y optimizar. Por el potencial podemos alcanzar algunos puntos comunes y obvios, como poner las piezas ABC y XYZ nuevas en circulación, pero hacer esto y hacerlo de forma óptima y jugando sobre interrupciones es muy diferente. Este deck sí presentará una barrera de aprendizaje y uso como pocos decks que tenemos en el juego, barreras de uso y aprendizaje que hemos visto en otras estrategias como DDD, Ritual Beast o Péndulos, solo mencionando algunos.
Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder llevar en conjunto de esta estrategia. Un motor no muy popular pero que ha demostrado tener resultados interesantes es el motor de Super Heavy Samurai. Esto es idealmente para poder poner dos monstruos de nivel 4 en campo de tipo máquina para poder invocar al Your Giant X. Esto nos permitiría añadirnos un monstruo máquina desde nuestro deck o nuestro cementerio de nivel 4 o inferior, y esto serviría como un buscador excelente para la pieza más esencial, usualmente el X-Cross Cannon. No obstante, también se puede utilizar para algunas otras flexibilidades para poder provocar al oponente, para que utilice sus interrupciones, para poder algunos monstruos potentes e interesantes y luego comenzar a jugar, así que no hay que descartarlo en lo que nos pueda acabar dando. El motor de Super Heavy Samurai cuenta con su propio video. Después podemos utilizar algunas cartas de Galaxy, Photon y afines. La carta más popular es el Galaxy Soldier. Gracias a las nuevas capacidades de combo del deck, una carta muy sencilla de invocar es el Galaxy Photon Dragon, que pide solamente dos monstruos de nivel 4 y nos permite añadir una carta Photon o Galaxy desde nuestro deck a la mano o incluso enviarla al cementerio. Esto serviría para podernos buscar al Galaxy Soldier y, de hecho, Galaxy Soldier tiene muchas funciones como poder enviar ciertas piezas que ya buscamos al cementerio en lugar de estarlo utilizando con los efectos del White Dragon Gearhead, así que tiene bastante valor. Dos monstruos máquina de nivel 5 podrían ponernos a Cyber Dragon Nova y eventualmente al Cyber Dragon Infinity, un negador que la estrategia puede aprovechar de gran forma. No obstante, con lo mencionado de que podemos buscar cartas Galaxy o Photon, hay algunos complementos que serían interesantes a poder buscar. Uno de estos es el Galaxy War Drake, que si uno varios monstruos de luz de nivel 4 son invocados de forma especial, permite invocarse de forma especial y también permite seleccionar otro monstruo para poder volver sus niveles de 4. Sea que lo utilizamos como un cuerpo adicional de nivel 4 para poder hacer más jugadas, o lo modificamos para poder hacer dos monstruos de rango 8 y luego estar yendo por algo como el Dragluxion del soporte recién explicado de Tachyon en nuestro anterior video, esto permitiría ir a piezas interesantes como el Galaxy Ice Tachyon Primal. Este se puede invocar para poder buscar Tachyon Transmigration, el mismo Dragluxion por su segundo efecto se puede mejorar al Tachyon Dragon, y esto nos daría una negación impresionante para poder estar jugando mucho más en paz. Incluso hay algunas otras opciones que pueden llegar a tener sinergia y podrían llegarlos a sorprender, como Photon Lead, que permite invocar un monstruo de nivel 4 o inferior de luz desde nuestra mano en modo de ataque. La posición de esta no ayuda, pero considerando que vamos a buscar tantos recursos y a veces lo que nos hace falta son formas de ponerlo en campo, este podría ser un complemento bastante importante, y en definitiva valdría la pena echarle un vistazo tanto al video de Galaxy, Photon, Cypher y todas las cartas que lo involucran, así como el nuevo soporte Tachyon que acabamos de hacer. Dos cartas interesantes a considerar son Light Barrier y el Arcana Force The World. Por la parte de Light Barrier nos permite elegir el resultado de nuestras cartas Arcana Force, y por la parte de la Arcana Force se puede ver de lo más extraño, pero tenemos el efecto Union Activation que nos permite buscarnos un monstruo de 3000 puntos de ataque, y si podemos estar buscándonos este para poderlo invocar de forma normal, utilizar el efecto Light Barrier a través de elegir el resultado, esto permitiría saltarnos el turno del oponente, y tenemos tanta potencia y tantas formas de poder lograr esto que no es una opción a descartar. La búsqueda de invocación de la Arcana Force es de lo más simple, vamos a mencionar un poco más adelante cómo Light Barrier puede ser un recurso a buscar. Considerando cuántos monstruos podemos poner en circulación, las cartas con Stellar podrían ser un muy buen complemento. Hace muchos años Stellar Knight Ptolemaeus fue utilizado en estrategias de turbo rango 4 para poder intercambiar 3 materiales para poder estar yendo por Cyber Dragon Nova y luego mejorarlo Infinity. Esta es una sinergia que podrían acabar repitiendo, no obstante hay un uso adicional que podemos aprovechar. La idea sería poder invocar dos Union Controller que son monstruos de nivel 6 con restricciones a solo invocar monstruos de atributo de luz para ir por Beatriz para utilizar el efecto de esta y enviar cierta pieza al cementerio. Este sería el Constellar Tellar Knights. Luego utilizaríamos dos o más monstruos de nivel 4 para ir por el Tellar Knight Constellar Caduceus. Esta invocación de Xyz permite seleccionar una carta temática en nuestro cementerio para poderla recuperar, y con esto vamos a podernos agregar al Constellar Tellar Knights. La idea sería poner sobre alguno de estos dos monstruos a nuestro Ptolemy M7, luego utilizar el efecto de la magia para poder invocar otro monstruo, idealmente Ptolemaeus, y Ptolemaeus tiene un segundo efecto que permite quitar 7 materiales de esta carta para poder saltarse el turno del oponente. Y considerando que Caduceus se puede hacer con dos o más monstruos de nivel 4 y las absurdas capacidades de este deck para poder poner monstruos de este nivel, no es algo difícil poderle poner 7 materiales para simplemente saltar el turno. Esta es otra increíble forma de poder estar haciendo un FTK. Más adelante mencionaremos cómo tenemos capacidad de poder buscar un campo, y en realidad el deck depende bastante de los campos, así que si utilizamos algunos otros de complemento no está nada mal. Algo como Ethereum Discolusion para podernos estar buscando Regulus para poder seleccionar básicamente cualquier pieza en cementerio porque lo vamos a invocar, lo vamos a equipar, y estando en equipo, como no fue por su propio efecto, se va a poder invocar la carta en cuestión. Así que con esto no solamente tendríamos una negación, sino más formas de poder estar continuando con los combos.
Algunos jugadores optan por utilizar Dragon Ravine para poder estar enviando ciertas piezas al cementerio y o al Destrudo para poder ir por un sincro de nivel 7, ya lo vamos a mencionar. Sobre esta misma línea, muchos jugadores gustan de llevar al Revolution Synchron para poder estar enviando las cartas de campo a cementerio, poner una jugada de sincro en circulación, y esta incluso se puede acabar buscando con algo como Tuning. Habiendo mencionado ya estas cartas, no es difícil poder estar yendo por el Ancient Fairy Dragon, y este cumpliría con dos objetivos. El primero es que gracias a Union Controller ahora es muy fácil estar yendo por Hangar, pero una vez que ya hicimos la búsqueda y ya equipamos algo, el campo no tiene mayor valor, así que podemos utilizar al Ancient Fairy Dragon para destruirlo, para ir por alguno de los otros campos que ya hemos mencionado. Incluso podemos estar empezando con algo como Dragon Ravine con Destrudo para estar yendo por este para destruir nuestro campo, ir por Hangar, Disco Luceum y básicamente todas las jugadas de complemento. Ancient Fairy Dragon es un monstruo de atributo de luz, por lo que tiene la sinergia para invocarse incluso bajo la restricción que ponen las cartas, y tiene otro efecto para poder invocar un monstruo de nivel 4 o inferior desde nuestra mano, así que con esto todavía vamos a seguir haciendo mucho más combo, por lo que tiene todas las lógicas. El otro monstruo sería el Shooting Riser Dragon, que en invocación de sincro permite enviar un monstruo desde nuestro deck al cementerio, y el nivel de esta carta se va a reducir en el nivel de ese monstruo. Podemos estar haciendo exactamente lo que ya mencionamos con esto para poder poner cierta pieza en circulación. Este se acabaría siendo un monstruo tuner de nivel 3 y en conjunto de otro monstruo de nivel 4 podemos estar yendo por el mismo Ancient Fairy Dragon. Así que sea como un paso intermedio o como el objetivo final, son increíbles piezas para poder estar acomodando y funcionando mejor. Muchos jugadores han optado por llevar el motor Fiendsmith. Esto se debe por la simple y sencilla lógica de que generamos tantos cuerpos en campo que podemos utilizar una carta que nos va a llegar en el futuro, que es la Moon of the Closed Sky. Este es un monstruo de atributo de luz de tipo demonio que se está pidiendo para las jugadas de los Fiendsmith, así que no lo acaben descartando. Incluso el mismo motor podría darles acceso a algunas cartas interesantes. Por Union Activation podemos buscar monstruos de 3000 puntos de ataque y tener 3 monstruos en campo para poder hacer una invocación de tributo, y hay dos cartas que acaban resaltando mucho. Uno es Obelisco. Esta carta es excesivamente temática, el tema es de Kaiba, por lo cual tendría mucho sentido. Si son fanáticos del anime, podría ser una jugada que acaben disfrutando mucho. Algo mucho más potente y con mucho más valor es el Beast King Barbaros, monstruo de 3000 puntos de ataque de atributo de tierra que en invocación de tributo destruye todas las cartas que el oponente controla, así que esto nos permitiría en el turno del oponente acabar rompiendo al ABC para poder estar poniendo 3 piezas, activar el efecto en cementerio, buscar a Barbaros, invocar a Barbaros. Al enviar todas las piezas al cementerio vamos a generar muchísimas cadenas y en el proceso vamos a poder estar destruyendo todo el campo del oponente. Es mucho el valor que podemos obtener con esta carta, pero hay que recordar que ni siquiera son cartas necesarias o hay muchas otras opciones. Cualquier monstruo unión que tengamos en este momento o que vayamos a tener a futuro. De estos hay dos que vale la pena resaltar. El primero es el Torque Toon Gear. Este es un monstruo de nivel 1 tuner y Union Controller es un monstruo de nivel 6. La suma de estos dos puede darnos la jugada de nivel 7 de lo que mencionamos del Ancient Fairy Dragon o del Shooting Riser Dragon, así que tiene muy buen valor. El otro sería el Heavy Mech Support Armor, que en invocación normal permite seleccionar un monstruo unión en cementerio para poderlo invocar de forma especial. Hay ciertas jugadas que pueden estar comenzando con la invocación de este y ya tener algo en cementerio gracias a Union Activation para poder estar aprovechando. Esto simplemente es la nota para poder estar revisando todos los monstruos de unión que aparezcan a futuro. Algunos jugadores han optado por llevar las cartas Gold y Silver Gadget para poder tener un cuerpo adicional, tienen sinergia incluso de atributo, por lo que no está nada mal, y básicamente el uso de cualquier hand trap que puedan aprovechar. Para las cartas de magia, el deck todavía es un tanto dependiente de cartas de campo, por lo cual cartas como Terraforming, Set Rotation o Multi-Universe podrían ser bastante valiosas para poder aprovechar. Triple Tactic Talents o Triple Tactic Frost para poder estar buscando magias normales, como lo sería Terraforming, Union Activation y afines, Call by the Grave Cross Designator para jugar sobre interrupciones, Fusion Deployment, algunas versiones mucho más casuales lo utilizan para poder poner una pieza rápida en circulación. Evidentemente no podríamos ir por jugadas de Xi, de Synchro, de Link, por lo cual se perdería mucho, pero para versiones mucho más modestas, esta podría ser una pieza muy directa para poner algo en campo. Gracias a la capacidad de los combos podemos usar Forbidden Droplet, Foolish Burial o Gold Sarcophagus para poder acomodar piezas en cementerio removidas, para aprovechar con Y, con C, y cartas que no nos van a acabar afectando de ninguna forma como Rivalry of Warlords o Ghost and Match, porque el arquetipo es de monotipo y de monoatributo. Para el extra deck ya mencionamos muchos monstruos de Xi, a estos podemos estar añadiendo algunas piezas interesantes o algunos compañeros en crimen de hace mucho tiempo, como el Bujintei Tsukuyomi. Este pide 2 monstruos de nivel 4 de atributo de luz, permite tirar toda la mano para poder robar 2 cartas. Esto podría significar poder poner muchas cartas en cementerio e incluso tener más recursos. Este fue uno de los primeros recursos que utilizó el deck de ABC, por lo cual no está nada mal. El Staring Knight, que pide 2 monstruos de nivel 4 que quitamos un material para invocar de forma especial un monstruo de atributo de luz desde nuestra mano, y ya mencionamos
veamos cuánto combo puede tener con esto, o incluso que necesitemos estar invocando a la Stellar Nemesis Typhoon para poder resolver algún problema. Para los monstruos de Link vale la pena estar recordando que tenemos restricción idóneamente a solamente poder invocar monstruos de atributo de luz, así que vamos a revisar estos. El monstruo más importante y que incluso pueden llegar a necesitar varias copias de este es el Platinum Gadget. Este se hace con dos monstruos de tipo máquina, no se puede utilizar como material de Link el turno que es invocado por Link, que vamos a mencionar un poco sobre esto, y en la main phase permite invocar de forma especial un monstruo máquina de nivel 4 inferior a una de las zonas que esta carta apunta. La idea sería poder hacer uno de los combos de una carta que tenemos con Union Hangar, con X-Cross Cannon, tener dos cuerpos en campo, hacer la invocación de Link para este monstruo, generar búsqueda, utilizar el efecto de este para poder invocar y empezar a hacer combo. Lo otro es que Union Controller pide como materiales específicos al White Dragon Gearhead o al Sicilian Tank y un monstruo máquina de luz, y esta es una increíble forma de poder quitar al Platinum Gadget de la zona de monstruo extra o simplemente para poderlo estar quitando y tener más espacio. Así que tiene la sinergia perfecta para poder iniciar las jugadas y luego ser un recurso adicional para las jugadas que vamos a estar haciendo de cualquier forma. Otro monstruo que está a punto de llegar en el futuro y que es bastante relevante es el Top Hat Hair de Silhouette Magician. El máximo valor de esta carta es que es un monstruo de atributo de luz de Link 2 genérico, e incluso permite tener una interacción adicional con el oponente, lo que más interrupciones no nos acaba haciendo daño. De hecho, muchas de las cartas que vamos a poner aquí son simplemente monstruos de Link genéricos de atributo de luz para poder estar controlando qué está en cementerio y en qué momento están en cementerio. Ya mencionamos al Top Hat Hair, Keep Koshiningen para poder ganar más ataque, Laina para poder robarnos algo del oponente, Psyframe Lord Lambda en caso de que incluso quieran estar utilizando las cartas Psyframe, pero en realidad su uso es simplemente para poder estar mandando piezas al cementerio, Bujinka Hashime incluso como una forma de poder estar regresando cartas de vuelta al campo para poder poner cartas de la mano al campo y eventualmente utilizarlas como material de exi. Ya mencionamos la Moon of the Closed Sky, esta se utilizaría para el motor de los Fiendsmith, estas incluso son de atributo de luz por lo que tienen la sinergia. Un monstruo interesante es el Rasterliger, que pide dos o más monstruos. Por mucho tiempo este fue un sustituto a lo que fue Access Code Talker. Tiene un efecto impresionante que permite seleccionar un monstruo de Link en cualquier cementerio para que gane ataque igual al ataque original de ese monstruo y permite tributar cualquier número de monstruos a los que esta carta apunta para poder destruir ese mismo número de cartas en el campo. Ya que estamos yendo segundo y nos sirve como un arma de beatdown o que incluso lo estamos usando para poder abrir espacios como lo llegamos a ver con Infernity, no acaba teniendo un mal uso. Una carta bastante similar es el Nightmare Griffon. Este incluso nos permitiría acabar reciclando ciertas cartas y hay algo valioso como un Authorized Reactivation, o si llegan a acomodar algunos recursos como lo mencionamos con Beatriz, podría ser un recurso bastante valioso a utilizar. También es un monstruo tipo Floodgate por lo que tiene valor. Y la Underworld Goddess of the Closed World, tenemos demasiados cuerpos en campo, si estamos yendo segundos contra el oponente es casi imposible que no podamos estar invocando y aprovechando esta carta. Y simplemente para turnos posteriores o para cuando algunos planes de juego no nos van a acabar saliendo, tener extra deck genérico y potente para ayudarnos como los monstruos Nightmare, la SP Little Knight, la IP Masquerena. De nuevo, estas son solamente algunas cartas que se han utilizado hasta este momento, las nuevas cartas de soporte son todavía bastante recientes, así que este tema no puede hacer nada más que mejorar y estar encontrando nuevos aliados. Para notas y comentarios finales, fue bastante sorpresivo que el tema de XYZ fuera el último de los temas para el Legendary Duelist de atributo de luz en que pudiera estar recibiendo este soporte, no tanto por la parte de que estuvieran fuera del radar de los jugadores, así como lo vimos con las cartas de Ishizu, pero considerando cuántos temas habían y sobre todo cómo se acaba ejecutando el soporte, no solamente acabó siendo una sorpresa que se eligiera este, sino que la ejecución fue magnífica. E incluso tenemos otro ejemplo en este mismo Legendary Duelist, las cartas de Tachyon para poder estar conformando los temas de Galaxy, Cypher, Photon y afines, son demasiadas cartas y si bien todas estas acaban mejorando gracias al nuevo soporte, no se puede acabar comparando a lo que estamos viendo para los temas de XYZ. Mejoran el uso de A, B, C, V, W, X, Y, Z, las nuevas versiones de XYZ, y si bien esto es bastante lógico porque son muy pocas cartas o por la simple potencia natural de estas, porque son efectos que no son una vez por turno y han estado evolucionando y mejorando mucho los conceptos de los monstruos de unión, no deja de ser bastante sorpresivo. Este deck parece uno bastante simple, los efectos son bastante directos, queremos estar utilizando ciertos buscadores para poder tener más ventaja, queremos poner ciertas piezas en circulación sea en campo cementerio para poderlas remover, acceder a los monstruos jefes, pero la profundidad que tiene cada una de estas cartas y en qué momentos los podemos utilizar es una de las más amplias y más impresionantes
impresionantes que hemos visto en la historia del juego, solo mencionando algunos de los elementos que se tienen que tener en mente para poder estar utilizando el arquetipo es cuáles son los monstruos que vamos a estar buscando o cómo los vamos a estar utilizando cuando ya los tenemos en mano. Después, cuáles son los monstruos que vamos a poner en campo, sea a través de la invocación normal, a través de la invocación especial, a través de algún efecto, cuál va a ponerse antes, cuál va a ponerse después. Una vez que ya están en campo, cómo los vamos a utilizar. Los vamos a utilizar inmediatamente para alguna invocación del extra deck, sea para la fusión, para el Exi, para Link. Vamos a complementar con algún otro efecto como lo podría ser Union Hangar, un Authorized Reactivation para que se pueda equipar cierta carta. Si ya tiene equipada cierta carta, vamos a desequiparla para invocarla de forma especial o la vamos a dejar como equipo, lo vamos a utilizar como material para alguna jugada de extra deck para que esta caiga al cementerio y se pueda estar activando. Si estas cartas llegan a ser invocadas de forma especial o a caer al cementerio, se quiere hacer en algún punto que pueda estarse generando alguna cadena. ¿Cómo vamos a hacer esto para poder estar poniendo los monstruos jefes antes, después? ¿Cómo vamos a jugar sobre interrupciones? Es absurda la cantidad de opciones y combinaciones que podemos estar teniendo, y de nuevo recuerda muchos arquetipos que tienen efectos bastante directos y simples de aprender, estrategias como Metal Foes, Sky Striker, pero una vez que los estamos poniendo en juego, en ejecución, y los estamos combinando con cartas para poder potenciar su uso, jugar sobre interrupciones, optimizar estas, generar más jugadas de poder, es uno de los arquetipos más ricos y más impresionantes que tenemos en el juego. Incluso todas estas cartas y estos efectos tienen tanta potencia que se siente que su limitante son los 15 espacios que tenemos en el extra deck o las 5 zonas de monstruo principal que tenemos disponibles. Como una nota a tener en mente si van a utilizar esta estrategia, hace un tiempo recibimos una errata para la Summon Sorceress para que esta pudiera volver al juego. Ya está legal para OCG, hasta el momento no ha hecho nada y solamente es cuestión de tiempo para que pueda volver para nosotros TCG. Esta nota es relevante porque cuando se entregó esta errata se mencionó que otros monstruos en la lista iban a recibir cambios en su efecto para que pudieran ser liberados y dejaran de ser las cartas problemáticas que eran y solamente fueran piezas de arsenal para los decks en los cuales están pensados o que no sean lo suficientemente genéricos como para que vuelvan a entrar en la lista. Y Union Carrier es una carta que actualmente está prohibida para todos los juegos y que muy seguramente va a recibir esta errata. Esta carta se hizo excesivamente problemática por su efecto tipo Foolish Burial de forma directa o indirecta, el poder tener ciertas interacciones con algunas cartas que no debería, como el lock del extra deck del Buster Dragon, pero es evidentemente una carta pensada para dar soporte a los monstruos de Unión y un pequeño cambio en su efecto haría una enorme diferencia, sea como materiales pidiendo un monstruo de Unión, sea que solamente puede estar equipando un monstruo de Unión, que aquí estaría entrando Union Driver o simplemente alguna pieza para poderla remover y estarla aprovechando. Pero si están proyectando utilizar esta estrategia, sería bastante valioso que se hagan de su copia porque este es un cambio que eventualmente se va a tener que dar. Aun cuando el plan de juego de XYZ, ABC y afines acabó mejorando, todavía están ciertas debilidades allí. Desafortunadamente, la debilidad más marcada, que es la dependencia de la invocación normal, no se hizo nada al respecto. Si el oponente puede parar esta a través de algún efecto, a través de una carta solemn, una counter, algo que se le parezca, simplemente no vamos a poder jugar, no importa que la mano sea fantástica para poder intentar hacer esto. Y esto podría dar la información de que entonces no va a ser relevante la estrategia por completo, pero hemos tenido muchos puntos en la historia del juego que a través de tener un poco más de consistencia, un poco más de potencia, nuevas formas de poder realizar los planes de juego, esto es más que suficiente para poder estar llevando estos decks a la cima del meta de nuevo. ABC fue una estrategia competitiva que increíblemente no tuvo que ser golpeada para nuestro lado del juego, ya que el juego le pasó encima considerando en qué momento fueron entregadas las cartas. Y si bien el plan de juego del ABC de forma natural se siente bastante débil, los complementos, formas en que podemos poner tantos cuerpos en campo, es mucha la potencia que va a tener este deck. Y volviendo al punto original de que no se hizo nada para corregir la dependencia a la invocación normal, al menos esta ya se puede estar complementando a través del X-Cross Cannon o a través de una magia para poder estar buscando los nombres más importantes. Estos pequeños cambios podrían ser fundamentales para poder poner esta estrategia en el mapa de nuevo. Si les gustan los decks orientados a la invocación de fusión, especialmente a la fusión de contacto, sea utilizando monstruos en campo y o del cementerio, las estrategias que involucran el uso de los monstruos de unión, cartas que no tienen restricción a solamente utilizarlas una vez por turno y que esto les da un potencial de combo increíblemente alto que se va a ver limitado por qué cartas ponen en el extra deck, por qué cartas está utilizando el oponente, una estrategia con la capacidad de poder básicamente hacer absolutamente lo que quiera a través de las cartas del main deck y desafortunadamente solo atributos de luz para el extra deck, una estrategia cuyos planes de juego que pueden usar pueden estar muy contenidos en sus propias cartas, que no son pocas, para poder utilizar XYZ, W, WXYZ, ABC, una combinación de todas estas, implementar las cartas Armed Dragon o incluso solamente estar utilizando estos como cuerpos para poder alcanzar jugadas
mucho más potentes y de nuevo una estrategia cuyo límite está marcado por cuántas zonas de monstruos tenemos en el campo y cuántos espacios tenemos en el extra deck, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de XYZ, los monstruos máquina de fusión, todas las cartas que utilizó Kaiba. Es bastante obvio, pero si utilizan la estrategia de ABC, estas son cartas que tienen que conseguir. En su momento, cuando hicimos el video de análisis para el arquetipo de ABC, mencionamos que este era uno de los arquetipos por los que no pasaba el tiempo y era bastante recomendable que tuvieran estas cartas, no importa qué. Si bien de formato a formato se podían llegar a sentir mucho más débiles o que iba a depender mucho de cuáles eran las hand traps, cuáles eran las tendencias de juego, esta era una estrategia que eventualmente iba a recibir soporte o que iba a estar volviendo al juego de una forma u otra. Las cartas de XYZ son exactamente la razón de por qué acabamos diciendo esto. Incluso si no fueran cartas temáticas tan directas y solamente fuera soporte a unión, soporte a monstruos de fusión de nivel 8 y afines, son cartas que siempre van a estar teniendo uso y lo entregado es no menos que impresionante. De nuevo, se revitalizan absolutamente todos los planes de juego, el límite acaba siendo cuántos monstruos pueden poner, cuántos monstruos pueden utilizar y este va a ser uno de los decks más impresionantes que tengamos a futuro. Si bien esta estrategia no ha hecho absolutamente nada para el lado del juego de OCG, nosotros no tenemos Max Seed y esta estrategia va a ser increíblemente potente. Va a ser muy interesante verla en manos mucho más capaces, jugadores mucho mejores para ver qué tanto se puede estar haciendo. Así que por una razón u otra es bastante importante que tengan estas cartas, que proyecten cómo las van a conseguir. Al momento de hacer este video todavía no sabemos de cómo van a acabar llegando. Si es a través de un Legendary Duelist va a ser bastante fácil obtener estas cartas y casi por extensión la base de ABC. Si se acaba implementando en algún otro producto, entonces con más razón revisen cuáles son esas cartas tan necesarias para que las puedan conseguir y que puedan aprovechar esta estrategia al máximo en su momento de llegada para nuestro lado del juego. Sea que se concentran en el obsoleto pero muy entretenido plan de juego de invocar al XYZ, WW, una combinación de estos, mejorar su base que ya tenían ABC, el estar probando sus capacidades de combo, proyección a cómo tienen que generar los campos, juegos sobre interrupciones y más, son demasiados los elementos que tiene esta estrategia a su favor y, sea que la vayan a utilizar o no, es una que vale mucho la pena estar probando. Se van a sorprender cuánta potencia tienen estas cartas y aun si es un deck que no les gusta por cualquier motivo, es uno que tienen que estar aprendiendo porque no hay forma en la cual no se vayan a estar encontrando con este, sea por su popularidad en el anime, sea por cuántas personas tienen estas cartas debido a que fue un Structure Deck, es un deck todavía muy favorito y la potencia que está alcanzando gracias a este soporte es una de mucha consideración y una que en definitiva tienen que conocer. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parece el tema de XYZ, de unión de las cartas de la A a la Z, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué consideran que todavía le hace falta a la estrategia? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.